Esperen un ratito. Me equivoqué de presentación. Ese es un caso clínico de síndrome cerebeloso, no sé dónde. No quiero perder tiempo buscando, vamos a hablar nomás de síndrome meningeo. Y para la próxima clase, en todo caso, si no me da el tiempo, y si me da el tiempo, busco y damos hoy, pero si no, doy nomás para la clase, porque me equivoqué. Es sobre un caso clínico de síndrome cerebeloso, pero todas las maniobras tengo en otra presentación. De igual manera, este es un tema que o sí quiero dar con ustedes, que vendría a ser lo que sería el síndrome meningeo, que como les había dicho es uno de los temas más importantes, es uno de los temas que o sí se les va a preguntar en el examen, tanto escrito como en el examen oral. O sea que tanto para el parcial como en el examen esencial, que sería el examen final de ustedes. Así es que por favor pongan mucha atención y tengan hagan mucho énfasis en entender lo que es el síndrome meningeo, además de que tiene muchas maniobras, mucha sintomatología que vamos a ver hoy y vamos a hacer en la práctica el viernes, ¿verdad? Nuevamente quiero hacer hincapié en lo que les había preguntado el profe Gómez, el examen físico del sistema nervioso. El examen físico del sistema nervioso, como les había dicho, consta de varias partes, las cuales no tienen que obviar. Siempre que veamos un paciente con un problema neurológico, tenemos que empezar con la conciencia, facies, lenguaje, marcha, motilidad activa y fuerza muscular pasiva y tono muscular, reflejo, sensibilidad, pares, signos meningios, Babinski, clonus y sincinesias. Como ustedes se fijan, dentro de lo que serían los signos meningios, dentro de lo que sería el examen físico del sistema nervioso, signos meningios tiene un lugar bien determinado, así como los pares craneales. Pero signos meningios tenemos la obligación de examinar siempre en cualquier paciente que venga por cuyo motivo de consulta tenga relación con el sistema nervioso. Bueno, en sí, ¿qué es un síndrome meningeo? Un síndrome meningeo son manifestaciones que se originan por la irritación de la leptomeninges, que funcionalmente es una serosa que recubre el sistema nervioso central. Yo tenía una... ¿Dónde está eso? Me parece que está en mis datos. Bueno, cambié de computadora, pues ahí es donde se me perdieron algunas cosas, pero ahora más o menos me acuerdo dónde está y probablemente ahí también está síndrome cerebeloso. Es una serosa, ustedes saben que las meninges tienen varias capas y la leptomeninges es la serosa que cubre el sistema nervioso central. Cuando hay irritación de la leptomeninge es cuando tenemos signos meningeos. La inflamación puede tener un carácter agudo o un carácter crónico que varían de acuerdo a su modo de expresión, al modo de expresión de los síntomas. Ustedes saben, así como ya habíamos hablado de meningitis dentro de lo que era infeccioso y también dentro de lo que es un síndrome de una hemorragia subaracnoidea, pueden haber muchas causas. Las causas infecciosas que vienen a ser las meningitis, ya sean bacterianas, las infecciosas, ¿verdad? Bacterianas, virales, micóticas y parasitarias, que los compañeros dieron en forma muy clara y concisa. Otra causa que puede desencadenar un síndrome meningeo son las causas vasculares, principalmente las hemorragias subaracnoideas o una hemorragia intraparenquimatosa que drene
que drene a lo que sería la subaracnoides. O los tumores también que pueden infiltrar las meninges o causas inmunológicas. Es muy frecuente también que haya una irritación o una inflamación de las meninges como consecuencia de un lupus, por ejemplo, que causa una inflamación. Entonces, las principales causas de un síndrome meningio son infecciosas, vasculares, tumorales e inmunológicas. En el síndrome meningio tiene una importancia trascendental la anamnesis, ya que la forma de presentación es muy clásica, es muy expresiva, ya que da un dolor de cabeza, una cefalea muy característica, muy persistente por la intensidad, muy característica por la intensidad y la persistencia. Entonces, la cefalea no suele faltar, ya sea por una meningitis de origen infecciosa o por una meningitis de origen vascular, pero la cefalea suele ser lo que más nos llama la atención. O sea que cuando llega un paciente a la urgencia y se queja de un dolor de cabeza que no puede tolerar por la intensidad y porque no pasa con ningún tipo de medicamento, que ya tomó paracetamol, diclofenac, ketorolac, dipirona, todos los analgésicos y antiinflamatorios habidos y por haber, y no pasa la cefalea, siempre tenemos que sospechar que puede haber una meningitis. Puede o no acompañarse de sensación febril. Recuerden que la sensación febril generalmente es mucho más rimbombante o mucho más expresiva cuando es de una meningitis infecciosa. Pero recuerden que en una hemorragia subaracnoidea puede haber también una febrícula que vendría a ser de origen central, y en un cuadro inmunológico, en un lupus, por ejemplo, o en una vasculitis también podemos tener. Pero la fiebre de la meningitis infecciosa generalmente tiene una característica particular, ¿verdad? Puede haber náuseas y vómitos, puede no tener ningún tipo de antecedentes previos a la presentación de esta cefalea, ¿verdad? O sea que generalmente no hay un traumatismo, generalmente no hubo algo que haya desencadenado. Eso es lo importante, ¿verdad? Perdón, hay un gran decaimiento físico, generalmente hay una alteración del estado de conciencia que por más de que puede ir desde una somnolencia hasta un coma. Hay veces que el paciente ya viene en coma, cuando el edema cerebral ya es importante, ¿verdad? O puede haber una pequeña somnolencia o una obnubilación o diferentes etapas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y la instalación suele ser muy reciente o puede ser muy inmediata. Entonces, esas son algunas de las características que son importantes a tener en cuenta. Al examen físico, generalmente podemos tener fiebre, podemos encontrar fiebre, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, signos meníngeos y compromiso del estado de conciencia. Así, otra vez englobando un poquitito, ¿verdad? Por la frecuencia. La rigidez de nuca yo les voy a enseñar cómo se busca y también los signos meníngeos y la alteración del estado de conciencia. Generalmente se hace si es que permite, no tenemos una hipertensión endocraneana, entonces podemos hacerle una punción lumbar y esa punción lumbar nos va a dar mucha información, desde las características físicas hasta la intensidad o la presión con la que sale el líquido cefalorraquídeo. Puede ser claro, turbio, xantocrómico, y de acuerdo, así es claro, podemos pensar en una meningitis que puede ser de origen viral o de origen tuberculoso. Si es turbio, ya tenemos que pensar en algo bacteriano, y si es xantocrómico, tenemos que pensar en lo que sería una hemorragia subaracnoidea. Me están siguiendo, ¿verdad? Porque yo de repente, como ustedes están muy callados, no sé si yo estoy hablando hace rato. Aviso por si de por ahí se me desconecta mi internet, porque ya me pasó que me hablando pavada yo sola. De repente se escucha entrecortado, pero se escucha bien.
Pero se entiende. Interrúmpanme Sí, nomás. sí, se entiende. Sí, es que hay algo que quieren saber o algo que se les escapa, porque recuerden que esto es muy importante, ¿verdad? Bueno, como habíamos dicho otra vez acá, el cuadro clínico, el antecedente es la cefalea. Puede haber un antecedente de una cefalea crónica, puede haber una infección respiratoria o una inyección de aire o contraste que se haya hecho tras un traumatismo. Entonces, posterior a un procedimiento. Entonces, esos antecedentes pueden también, menos frecuentes, pero pueden tener también relación, ¿verdad? Y el cuadro clínico en sí es la contractura. Lo que predomina es la contractura. Es más, la mayor parte de lo que sería la expresión física de los signos meníngeos se relacionan con la contractura que puede tener. El paciente generalmente está en una posición muy característica que se llama en opistótonos o en gatillo de fusil. Esta les voy a mostrar. El paciente está en posición de opistótonos, tiene una hiperextensión del cuello, se acuesta sobre un costado y tiene los miembros flexionados o contraídos. Se coloca de costado porque trata de disminuir la superficie de contacto con la cama, porque recuerden que también estos pacientes tienen una hipersensibilidad de la piel, entonces tratan de disminuir la superficie de contacto con la cama y tienen una hiperextensión del cuello y una contracción de los brazos tratando de relajar la contractura de la columna muscular, de la columna vertebral. Por eso generalmente se ponen en esta posición, ¿verdad? Esta es la posición en gatillo de fusil y es característica del síndrome meningio. La contractura solapada, cuando no hay una contractura muy evidente, podemos hacer la maniobra de Lewinson, la rigidez nucal, Kernin-Brusinski, que ahora les voy a mostrar, ¿verdad? Otros síntomas que pueden acompañar son, y es muy importante, son las convulsiones. Recuerden que cuando hay inflamación de la meninge podemos tener convulsiones. Vómitos, cefalea y fiebre también son los más frecuentes, ¿verdad? Acá se ve muy bien, a pesar de que este es en opistótonos, el otro que les había mostrado eran gatillo de fusil, y el opistótonos es también por la contractura. En realidad, esta imagen es más bien típica del tétanos, pero igual en el tétanos tenemos contractura, y es esa contractura de la columna lumbar la que hace que el paciente esté en esta posición. El cuerpo descansa sobre la cabeza y los talones y se arquean. El tronco hacia arriba y el dorso se presenta cóncavo hacia el plano de la cama, acá. Se observa sobre todo estricnina, tétanos, rabia, histeria, epilepsia y en grado menor en meningitis. Por eso, el opistótonos se puede ver en meningitis por la contractura que predomina en la meningitis, pero el gatillo de fusil es lo más característico, pero también vale citar, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas y signos meningios? La cefalea, como habíamos dicho, ¿cuál es la característica de la cefalea? No es cualquier cefalea, es una aparición, una cefalea que generalmente aparece en forma aguda o subaguda, es intensa, es constante, a veces es pulsátil, es generalizada. El paciente no te puede decir me duele en la frente o me duele solo al costado o me duele solamente en el cuello o en la parte de atrás. No, generalmente es una cefalea intensa, generalizada. Puede ser de localización frontal o occipital, pero cuando es así, generalmente va hacia el cuello. Nuevamente la contractura es la que hace que haya esa irradiación, pero lo más frecuente es que la cefalea sea generalizada. Pero cuando es occipital quiere decir que esa cefalea se relaciona más bien con la contractura. Los vómitos son los vómitos en proyectil. ¿Qué quiere decir vómitos en proyectil? A ver, ¿quién me puede
puede explicar lo que es un vómito en proyectil? Que no está acompañado Que no de tiene náuseas. náusea antes. Así mismo, porque Yo al generalmente no menos. se acompaña de náuseas y es un vómito que generalmente el paciente no vomita ahí en el frente, es un vómito que va en sale con fuerza, entonces como que salpica. Tiene mucha fuerza ese vómito, pero lo más importante para pensar que es un vómito en proyectil es un vómito que generalmente no avisa, no tiene náuseas previamente, sino que el paciente estando hablando puede vomitarnos muchas veces. A los médicos nos vomitan en la cara, como ya me ha pasado a mí, ¿verdad? Que el vómito, vos le estás interrogando al paciente y sin tener náuseas, sin un previo aviso, vomitan en gran intensidad. A mí sobre todo, en realidad no me pasó con un paciente con meningitis, me pasó con un paciente con rabia. Porque le internamos, le trajimos de la urgencia, encima yo estaba embarazada. Eso fue muy anecdótico, por eso que no recuerdo, no olvido nunca, ¿verdad? Yo estaba Traumático, embarazada, profe. recibimos un paciente. Realmente fue muy traumático y inolvidable hasta la fecha, no sé cómo, pero tuvimos mucho, no fue en una guardia, creo que fue una vez que le recibieron en la urgencia a un paciente con alteración del estado de conciencia, estaba muy inquieto, estaba muy irritable, le internamos porque ya no había más lugar en la urgencia y yo le estaba por intubar. Yo era residente de tercer año, ¿verdad? Y le estaba poniendo, el paciente estaba ya con alteración del estado de conciencia, le estaba por intubar y al hacerle con el laringoscopio, a punto de ponerle el tubo, vomitó y me vomitó por la cara, ¿verdad? Justo por la cara porque yo estaba así a punto de intubarle. Por supuesto, ahí todo el mundo se salpicó, fue un desastre así, ¿verdad? Le intubamos igual, por supuesto, porque el paciente ya estaba con alteración del estado de conciencia, le limpiamos un poquitito, yo más o menos me limpié, le intubé, bueno, y al otro día el paciente falleció creo que esa misma noche, y al otro día tuvimos el diagnóstico de que era rabia. Así es que en fila nos fuimos toditos a vacunarnos. Una vez a la semana nos íbamos a ponernos nuestra vacuna antirrábica. Fue muy traumático, como dicen, pero realmente nunca más olvidé. Leí hasta el cansancio, más todavía que estaba embarazada, ¿verdad? Leí hasta el cansancio lo que era rabia, las consecuencias que pudiera darle a mi bebé. Tanto la rabia lo ni hablar, porque si tenía rabia el bebé, por supuesto, no nacía, ¿verdad? Pero la vacuna en sí, pero es una de las vacunas más seguras, así es que por otro lado les digo, no tengan miedo de ponerse la vacuna antirrábica, es una de las vacunas más seguras. Yo me apliqué, todos nos aplicamos y bueno, estamos todos vivos los que estábamos en esa guardia, ninguno tuvo rabia. Ustedes saben que la rabia tiene una mortalidad altísima, o 100% luego, ¿verdad? Bueno, entonces son los vómitos en proyectil, su aparición generalmente es paralela a la instauración de la cefalea, o sea que le duele la cabeza y empieza a vomitar. Por eso no tenemos que menospreciar el paciente que te dice tengo dolor de cabeza y vómitos, porque mucha gente relaciona la migraña con el dolor de cabeza y el vómito, pero cuando a pesar de la medicación y todo eso, 24 horas después no pasa la cefalea, ya tenemos que pensar mal, no tenemos que pensar que es una migraña nomás. Y no suele relacionarse con ingesta ni acompañarse de náuseas, de todos los vómitos, ¿verdad? La fiebre, ya como dice acá, no es indispensable, como ya he dicho, ¿verdad? Porque principalmente se relaciona más cuando es de origen infeccioso. Siguiendo un poquitito, a ver acá. Hay también algo muy característico, es la hipersensibilidad a los estímulos, a la luz sobre todo. El paciente no tolera, se relaciona que le empeora el dolor de cabeza cuando hay
cuando le da la luz, tiene como una fotosensibilidad, sobre todo a los ruidos y a la luz. El paciente se pone mucho más irritable, incluso convulsiona cuando le prendemos la luz, si es que pidió estar en la oscuridad, convulsiona, o cuando hay ruidos intensos. O cuando hay una reunión entre los médicos, ahí se está hablando, cuando hay mucho murmullo, el paciente generalmente se suele descompensar por eso. Y también sensitivas, sobre todo a que justifica una actitud, o solamente el paciente está agresivo, no toque. Por ejemplo, cuando querés hablarle, le molesta que le hables. Cuando querés tocarle, sobre todo la pobre enfermera que le tiene que tomar la temperatura o le tiene que tomar el pulso, el paciente generalmente se pone muy agresivo por el dolor que causa eso, que es también la causa por la cual tomaba esa posición en gatillo de fusil. Los signos vegetativos, que generalmente se ve la raya meningea de Trousseau, que entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Le tocamos así en la piel, ¿verdad? Le tocamos con el dedo, que si yo me hago esta con el dedo así en la piel, generalmente no deja rastros. Sin embargo, en el paciente deja es como una raya etematosa muy intensa y muy característica en el síndrome meningeo. Se llama raya meningea de Trousseau. Es muy llamativo. Los trastornos de la conciencia tienen mucha importancia, de confusión mental hasta coma, y se relaciona al grado de evolución que tiene el proceso. Y generalmente, si el paciente que llega a la urgencia ya llega en coma, el pronóstico ya es malísimo. Así que hay mucha hay meningitis con un alto grado de afectación del sistema nervioso. También puede haber, que tiene también un valor pronóstico importante, son las convulsiones. Pueden ser generalizadas o pueden ser jacksonianas, que son cuando tiene solamente los movimientos tónicos de un miembro o de una zona del cuerpo, ¿verdad? Esos generalmente pueden relacionarse con abscesos cerebrales, con arteritis o con infartos. Con las arteritis, generalmente las convulsiones, cuando aparecen también convulsiones, pensamos mucho en las enfermedades inmunológicas. Pueden estar causadas también por penicilina o favorecidas por la fiebre en caso de pacientes epilépticos. Ustedes saben que los pacientes epilépticos o los niños menores de levantan mucho la temperatura, pueden hacer lesiones. Nuestro terror por eso es que en los chiquitos menores de 2 años, generalmente después de los 2 años toleramos mejor la temperatura alta, pero en los menores de 2 años no hay que permitir que suba mucho la temperatura. Hay que bañarle, hay que ponerle paño frío, o sea que además de la medicación antipirética, hay que utilizar medios físicos. Ella no está, ¿verdad? Pero ella seguramente sabe, y ustedes cuando tengan hijos van a saber las noches que pasamos las mamás en la tina de baño o bajo la ducha con la criatura para tratar de bajar esa temperatura que muchas veces no baja con antipiréticos solamente. Y en los pacientes con meningitis también suele ser una temperatura muy difícil de controlar. La afectación de los nervios craneales, cuando estuvimos hablando de pares craneales, ustedes también citaron en varias oportunidades que el paciente muchas veces presenta parálisis de pares craneales en relación a meningitis. Sobre todo, recuerdo muy bien que tercero, cuarto y sexto par fueron los pares que más frecuentemente se afectan, ¿verdad? Por eso es muy importante si hay mucha cefalea y además tenemos alguna parálisis de algún par craneal, además de buscar hemorragias, tenemos que buscar meningitis. El edema de pupila, el fondo de ojo también mostraron el otro día. Recuerdan que edema de papila, de papila tiene que ser, no de pupila, ¿verdad? El edema de papila se diagnostica cuando se pierde la nitidez de los bordes de la papila. Y cuando en los chiquitos, sobre todo en los menores de 1 año, donde las fontanelas todavía no están
¿cómo es que se llama? Las fontanelas todavía no están pegadas, voy a decir, pero no es ese el término, ¿verdad? Entonces, esa fontanela a la inspección, ¿cómo? A la inspección lo que vemos es un abombamiento. Nuevamente, a ver, ¿quién habló? No es suturada tampoco. Palabra, hay una palabra en donde las fontanelas ya están. Déjenme, mi Alzheimer nomás ya va a venirme la palabra. Y entonces vemos que las fontanelas están abombadas. Al mirar nos damos cuenta que las fontanelas están abombadas. Y puede acompañarse de diarrea también, ¿verdad? Y como parte de la sintomatología de las contracturas, tenemos la rigidez de nuca, que es el signo clínico más importante, es el más constante y es el más precoz. Por eso es que parte del examen neurológico, o sí tenemos que buscar rigidez de nuca, que se hace tocando los músculos paravertebrales, sobre todo del cuello, que son muy fáciles de tocar, y muchas veces al tocar ya nos damos cuenta que hay una contractura. Y después hacemos el movimiento de lateral. Previamente, por supuesto, tenemos el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Primero tenemos sin almohada, el paciente tiene que estar en el mismo plano de la cama. Hay que flexionar, primero tocar, digo, cómo está. También tenemos que hacer un leve movimiento para ver si no hay, porque recuerden que si nuestro paciente está con una espondilitis anquilosante o tiene una artrosis de cuello, ya va a haber luego dificultad. Entonces, hacer un leve movimiento lateral para ver si hay buena movilidad de ese cuello. Y posteriormente, se trata de llevar la cabeza hacia adelante, tratando de acercar el mentón a lo que sería el pecho o lo que sería el manubrio del esternón, ¿verdad? Se flexiona el cuello intentando llevar lo máximo que se pueda. Generalmente el paciente que está con una rigidez de nuca, normalmente no se toca luego, pero se puede acercar mucho. El que tiene rigidez de nuca generalmente queda mucho espacio entre el mentón y el esternón. La positividad consiste en el hallazgo de una resistencia o cuando hay un bloqueo, cuando la contractura es muy fuerte, generalmente ni siquiera hay un pequeño movimiento. Y ahora entramos a ver lo que es Kerning y Brusinski. Bueno, existen dos signos importantes que tenemos que ver, ¿verdad? La rigidez de nuca acá muestra, bueno, este es Brusinski en realidad, no sé por qué puse rigidez de nuca acá. Porque acá le está haciendo rigidez de nuca. Se dan cuenta cómo al tratar de flexionarle la cabeza no flexiona completamente. En estas imágenes de acá de abajo es donde vemos que al intentar, ahora entiendo cómo hice, ¿verdad? Al intentar doblarle la cabeza o acercar el mentón a lo que sería el esternón, se levanta como en bloque. No hay flexión del cuello, tanto en el señor que está a la izquierda como el chiquito que está a la derecha. Eso sería rigidez de nuca, pero que, como les dije, yo les voy a volver a mostrar, ¿verdad? Y el signo de Kerning, que es levantando la pierna, generalmente el paciente flexiona. Y el de Brusinski se hace con la cabeza y al intentar doblar la cabeza del paciente, el paciente tratando de aflojar la contractura o por dolor dobla las piernas. Bueno, pero tenemos otra vez
Kerning 1 y Kerning 2. Eso les puse a modo de comentario nomás, por decir de alguna forma. Y ahora entramos a definir todos los Kerning 1, Kerning 2, Brusinski 1 y Brusinski 2. En el Kerning 1 se le acuesta al paciente en decúbito dorsal y el examinador lo que hace es tratar de levantarle al paciente. Coloca el brazo de izquierdo por detrás del tórax del paciente, lo que sería la espalda. Y con la otra mano, acá no se ve, sí se ve, esta es la otra mano, ataja las rodillas del paciente. Entonces, le sienta al paciente con el brazo que tiene en la espalda, intenta sentarle al paciente y con eso lo que hace es que el paciente, al tratar de sentarse, intenta doblar las rodillas. Y incluso dobla aparte, o sea que incluso con la oposición del paciente igual dobla. Sobre todo este es un signo muy importante y es el Kerning 1. Se le sienta al paciente y la respuesta es que se doblan las rodillas. El siguiente signo es el Kerning 2, que también se relaciona con las piernas, pero lo que se hace es el paciente se coloca en decúbito dorsal y el examinador levanta la pierna que está en extensión. Llegado a una cierta altura, justamente por el dolor causado, el paciente para tratar de vencer o de aflojar esa contractura, dobla la misma pierna que le levantamos. Kerning 1 y Kerning 2. Después pasamos a lo que sería el Brusinski, que también tenemos Brusinski 1 y Brusinski 2. Parece muy abstracto esto, pero cuando estemos en el hospital y yo les muestre y ustedes vayan practicando, van a ver que es más fácil. El Brusinski 1 también se hace con la parte superior del cuerpo del paciente, pero en vez de sentarle, que es lo que hacíamos en el Kerning 1, acá solamente lo que hacemos es doblarle la cabeza, el cuello sería. Con la mano detrás de la cabeza tratamos de flexionar la cabeza y el paciente en respuesta a esa maniobra dobla las piernas. Inmediatamente, al mismo momento, ya sea por el dolor que causa la contractura, entonces dobla las piernas para tratar de aflojar. Esto vendría a ser el Brusinski 1. Y el Brusinski 2 se hace también con las piernas, solamente que la misma cosa como en el Kerning 1, levantamos la pierna. La respuesta es la diferencia, ¿verdad? Porque para tratar de aflojar el dolor, el paciente dobla la pierna contralateral. Flexiona la pierna del lado opuesto. Ah, no, mentira, este no es levantar, este es hacer una triple flexión. Tratamos de doblar esta pierna, una triple flexión, y ahí aparece la flexión del lado opuesto. Esto vendría a ser el Brusinski 2. Bueno, y el cuadro clínico en sí, como habíamos dicho, es signos y síntomas: cefalea, vómito, fotofobia, fiebre, malestar general, somnolencia, convulsiones, alteración de conciencia. Y los signos son rigidez de nuca, Brusinski 1, Brusinski 2, Kerning 1, Kerning 2 y la posición en gatillo de fusil. Y esto sería sobre lo que o sí se les va a preguntar en el examen. Traté de sacar las cosas más importantes como para que ustedes puedan fijar bien lo importante de esto antes de hacer el examen físico, que se les va a pedir también. Bueno, una vez que terminamos esto con lo que serían los signos meningios, voy a hablar, tenemos todavía un tiempito, no quiero desperdiciar tiempo, quiero hablar de hipertensión endocraneana. Voy a cambiar de presentación.